Para que los militares ucranianos pudieran recuperar la mayor parte de la región de Kharkiv en pocos días, fue necesaria una gran astucia. Los rusos tardaron meses en lograr esta conquista y los ucranianos lo lograron todo en pocos días. A pesar del armamento suministrado por la OTAN y de la valentía crucial de los ucranianos para esta victoria, la impresionante incompetencia del ejército ruso también resultó en una derrota humillante. Los rusos estaban construyendo saunas en lugar de trincheras y optaban por huir en lugar de luchar. Fue tan inesperado que ni siquiera los ucranianos y los aliados de la OTAN esperaban la rápida caída del frente en Kharkiv. Después de su mayor derrota, los rusos estaban aterrorizados. Movidos por la frustración, recurrieron a una estrategia que hasta entonces habían rechazado, generando uno de los episodios más oscuros para los ucranianos, pero no es lo que uno podría imaginar. Durante un tiempo, los líderes militares ucranianos planearon rescatar una región al sur del río Dnipro, donde aproximadamente 20.000 soldados rusos estaban rodeados en la orilla oeste. El plan era simple: destruir 3 puentes sobre el río Dnipro. Con la llegada de los sistemas de artillería HIMARS de Estados Unidos, los ucranianos comenzaron a ejecutar el plan. Fue una tarea difícil, pero intensificaron los ataques mientras los rusos intentaban reparar los puentes hasta que finalmente desistieron. Comenzaron a levantar puentes de pontones y a colocar balsas para transportar equipos por el río. Los ucranianos atacaron estos objetivos, aprovechando la alta precisión de los cohetes HIMARS, que tienen un alcance de hasta 1.8 metros. Además, continuaron ejerciendo presión al localizar y destruir repetidamente depósitos de municiones rusos, centros de comando y control, y posiciones en la línea del frente por toda la región. Actualmente, solo el 200% de los suministros esenciales están siendo llevados por las fuerzas rusas a la orilla oeste del río Dnipro, en comparación con antes de la destrucción de los puentes. Esto ha dejado a los rusos preocupados, ya que es crucial para ellos controlar esta área para futuros avances hacia el oeste. El 29 de agosto de 2022, los ucranianos iniciaron una campaña para recuperar los territorios perdidos en el sur. Con el aumento de los conflictos durante una semana, los rusos optaron por no arriesgar y comenzaron a enviar refuerzos, incluyendo tropas aerotransportadas de élite conocidas como VDV. Esto resultó en la debilitación de otras áreas, incluyendo las líneas del frente en la región de Kharkiv. En una maniobra inteligente, los ucranianos atrajeron a las fuerzas militares rusas más competentes hacia una trampa. Una vez que los refuerzos rusos cruzaron el río Dnipro hacia el otro lado, se volvió imposible para ellos reorganizarse a tiempo para defender Kharkiv, donde los ucranianos planeaban asestar un golpe devastador. Los rusos eran conscientes de que algo se estaba tramando cerca de Kharkiv. Semanas antes, surgieron informes sobre altas concentraciones de fuerzas militares ucranianas cerca de Kharkiv. Sin embargo, por alguna razón, no se tomaron medidas para prepararse para una posible contraofensiva ucraniana en la región. Si algo sucedió, fue precisamente lo contrario de lo esperado. Algunas de las unidades militares más capacitadas de Rusia en Kharkiv y los territorios ocupados fueron enviadas para participar en el ejercicio militar Vostok 2022, que comenzó a principios de septiembre en Extremo Oriente ruso y el Mar de Japón. Normalmente, decenas de miles de tropas rusas participan en estos ejercicios conjuntos con China, Mongolia e India. Sin embargo, este año, según informes de la Inteligencia de Defensa británica, solo participaron 15.000 soldados rusos debido a la situación de guerra en Ucrania. Sin embargo, hubo una presentación impresionante. Mientras el ejército ruso demostraba sus habilidades ante Putin y Shoigu, los tanques rusos cruzaban ríos distantes con éxito. Sin embargo, los soldados rusos enfrentaban dificultades con tanques atascados en ríos en Ucrania. Mientras tanto, tropas bien entrenadas fueron enviadas al sur y otras participaron en ejercicios militares, pero las fuerzas rusas estaban notablemente bajo presión en las líneas del frente cerca de Kharkiv. De hecho, la mayoría de las tropas estaban compuestas por moviki, soldados movilizados de las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, reclutados de manera voluntaria o incluso al azar en las calles.
No formaban parte del ejército regular ruso, estaban mal entrenados y tenían equipo limitado. Los rusos que los apoyaban a menudo los veían como soldados de baja calidad. Tenían fama de ser utilizados como carne de cañón y no siempre estaban muy motivados para el combate, aunque había algunas excepciones. La fecha exacta del inicio de la contraofensiva en Kharkiv era conocida solo por los principales oficiales ucranianos y de la OTAN. El 6 de septiembre de 2022, los canales de Telegram rusos se agitaron con mensajes como «Balaklia está ardiendo» y que los ucranianos habían capturado Verbivka, al noroeste de Balaklia. Mientras tanto, los medios de comunicación y los oficiales ucranianos permanecían en gran parte en silencio sobre el tema, aunque todos sabían que algo estaba sucediendo. El objetivo de las fuerzas ucranianas era rodear Izium, de la misma manera que la Alemania nazi en 1942. La estrategia consistía en avanzar rápidamente y evitar enfrentamientos directos con los soldados rusos. En lugar de enfrentar resistencia al invadir ciudades como Balaklia, lo que habría ralentizado a las tropas ucranianas, optaron por rodearlas y cercarlas, destruyendo puentes en los alrededores. Después de Balaklia, los ucranianos se dirigieron al noreste, capturando Volokiv Yar, Shevchenkove y finalmente Kupiansk. Una vez más, los ucranianos cercaron las áreas y esperaron la llegada de refuerzos antes de avanzar. El objetivo no era capturar ciudades, sino cortar las rutas de suministro. Como hemos visto desde el inicio de la guerra, la logística rusa ha sido una catástrofe. Dos pasos cruciales impulsaron la contraofensiva ucraniana. Primero, un equipo de reconocimiento investigó la zona en busca de focos de resistencia rusa y envió las coordenadas a las unidades de artillería, que pronto abrieron fuego. Segundo, antes de que los rusos pudieran recuperarse, los ucranianos desplegaron todas sus reservas, enviando de 3 a 8 veces más tropas de las que tenía Rusia en la zona, sobrecargando sus defensas. Oficiales ucranianos afirmaron que estaban en desventaja numérica de 2-1 en comparación con las fuerzas rusas defensoras, mientras que los medios rusos argumentaban que todo era parte de un plan para atraer a los ucranianos al ataque y derrotarlos. Parecía que podría funcionar, pero no fue así. El siguiente paso fueron las rápidas fuerzas mecanizadas de Ucrania avanzando hacia el sur de Kupiansk y capturando dos áreas importantes, Tsenkove y Horokhovavka. Estos pueblos capturados permitieron a los ucranianos bloquear dos rutas de suministro cruciales para Izium. Ahora, Izium solo tenía una ruta de suministro, a través de Oskil, donde el puente ya estaba siendo atacado por la artillería ucraniana. Izium estaba a punto de ser rodeado. La ciudad estaba fortificada con municiones, artillería y equipos de comando. Miles de soldados rusos, incluyendo el primer regimiento de tanques de guardias rusos, estaban allí. El 9 de septiembre, quedó claro que los ucranianos habían ganado en Kupiansk y que los rusos no tenían un plan para contraatacar y ganar. El ejército ruso entró en pánico, aunque los medios rusos lo negaban. Las tropas rusas de reserva fueron enviadas a Kupiansk sin un buen plan y fueron derrotadas rápidamente. Algunas tropas rusas en Kupiansk se negaron a luchar para defender la ciudad y huyeron. Mientras tanto, en Izium, las fuerzas rusas estaban en peligro. Solo quedaba una ruta para llevar suministros a través de la ciudad de Oskil. Si Izium fuera cercada, sería un gran problema para Rusia. Cuando las tropas ucranianas avanzaron hacia Izium, Oskil y Leiman desde el sur, los rusos decidieron retirarse. Hubo celebraciones cuando las fuerzas rusas dejaron Izium, pero no fueron las únicas. Al mismo tiempo, el presidente Putin estaba en Moscú inaugurando una nueva noria durante el Día de la Ciudad. Cancelar los fuegos artificiales en Moscú sería admitir la derrota. Después de todo, los rusos tardaron un mes en capturar Izium, pero los ucranianos la recuperaron en solo 3 días. Después de la contraofensiva, Rusia retiró sus tropas de gran parte de la región de Kharkiv debido al repentino colapso de su frente. Los ucranianos liberaron ciudades y pueblos en la región, algunos sin resistencia. En muchos lugares como Izium y Vovchansk, los rusos simplemente se retiraron. Los ucranianos dicen que entre el 6 y el 11 de septiembre, los rusos perdieron alrededor de 2.000 soldados y 500 piezas de equipo militar, con más de 200 vehículos capturados.
muchos soldados rusos también fueron hechos prisioneros. A pesar de estas grandes pérdidas, el primer regimiento de tanques de guardias rusos en Izium logró escapar del cerco. Esto ocurrió porque los ucranianos se centraron principalmente en Kupiansk al norte y no movieron suficientes tropas para interceptar a los rusos que salían de Izium a tiempo. Además, las fuerzas ucranianas al sur de Izium no lograron romper las líneas rusas. Actualmente, hay dos explicaciones principales para la derrota del ejército ruso en el este de Ucrania: traición o incompetencia. Algunos dicen que los líderes militares rusos decidieron no actuar deliberadamente porque sabían que los ucranianos estaban reuniendo una gran fuerza cerca de Kharkiv. Pero simplemente no actuar no habría sido suficiente para defenderse contra una contraofensiva ucraniana. Transferir parte del primer regimiento de tanques de guardias de Izium a Balaklia podría haber dado tiempo a los rusos hasta que llegaran refuerzos. Al decidir no arriesgar al primer regimiento de tanques de guardias para enfrentar la contraofensiva, los rusos perdieron toda una área. Después de esta gran derrota, ¿qué hicieron los rusos? Lanzaron más de $100 millones en forma de 12 misiles, alcanzando 3 plantas de energía en el este de Ucrania. Esto causó un gran apagón que afectó a la mitad del país. Algunas regiones tuvieron la energía restablecida por la mañana. Horas más tarde, los rusos atacaron nuevamente la infraestructura eléctrica crucial, causando más cortes de energía. Los canales de Telegram rusos estaban llenos de mensajes como "finalmente" y similares. Igor Strelkov, conocido por ser responsable del derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, en el cual murieron todas las 298 personas a bordo, comentó que los rusos deberían haber atacado la infraestructura civil ucraniana desde el principio y seguir haciéndolo todo lo que puedan. Los oficiales ucranianos informan que Rusia dejó de enviar nuevas tropas a Ucrania desde que se retiraron de Kharkiv. Se dice que las unidades rusas se están negando a entrar en la guerra por 3 razones principales: falta de confianza en los comandantes, grandes pérdidas de soldados e incertidumbre sobre el curso de la guerra. Esta se considera la mayor victoria de Ucrania hasta ahora en esta guerra, incluso mayor que cuando las fuerzas rusas se retiraron de Kiev, ya que en este caso fue una acción iniciada por Rusia. Putin decidió mover sus tropas a otro lugar, pero los ucranianos tomaron la iniciativa esta vez, obligando a los rusos a retroceder. Entonces, ¿qué opinas de esta estrategia ucraniana para apoderarse de una valiosa región ocupada por los rusos? Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbase al canal para seguir los próximos videos y ver nuestro último video sobre la incompetencia aérea de Rusia en Ucrania.